Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Apocalipsis 16. ¿Dónde estaré? Apocalipsis 16 revela el amor de Dios por la humanidad. ¿Cómo podemos decir eso cuando el primer versículo nos dice que a los 7 ángeles se les ordena derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra? Queremos recordar lo que Jesús pasó por nosotros en Getsemaní cuando oró a su Padre, suplicando que si había otra manera de no beber la copa, de ser golpeado, escupido, clavado y finalmente morir desnudo en una cruz, que se le diera otra manera, pero que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la del Padre. Si rechazamos el sacrificio final de Dios por nosotros, ¿qué más puede hacer para salvarnos del pecado? Dios respeta nuestras elecciones y nuestro libre albedrío para tomarlas. Nunca nos impondrá su voluntad. Tiene que erradicar el pecado de esta tierra. Necesita limpiarla y crear un mundo nuevo donde todo esté en perfecta armonía con su voluntad. Si decidimos aferrarnos a lo que Él va a destruir, ¿qué más puede hacer para salvarnos? Compartimos el comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 16, versículo 1, que dice lo siguiente: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se puede preguntar por qué Dios atormentaría a los hombres de la manera temible descrita en el capítulo 16 después del cierre del periodo de prueba, cuando no habrá oportunidad de arrepentimiento. Porque Cristo no viene y termina el reinado del pecado de inmediato. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo permitía diversas calamidades, como invasiones, hambrunas, pestilencias, terremotos y otros desastres naturales, como medios disciplinarios para llevar a los hombres al arrepentimiento. Véase Isaías 1, versículos 5 a 9, Isaías 9, versículo 13, Isaías 10, versículos 5 y 6, Isaías 26, versículo 9, Jeremías 2, versículo 30, Jeremías 5, versículo 3, Oseas 7, versículo 10, Joel 1, versículo 4, Joel 2, versículos 12 a 14, Amós 4, versículos 6 a 11, Ageo 1, versículos 5 a 11, véase 1 Samuel 16, versículo 14, Segunda de Crónicas 18, versículo 18. Es evidente que las 7 últimas plagas no pueden tener un efecto tan beneficioso. Sin embargo, no cabe duda de que las plagas cumplen una función necesaria en la realización del plan del cielo. Se puede observar que las primeras 4 o 5 plagas son, en cierto sentido, de naturaleza preliminar y llevan a los hombres a darse cuenta de que han estado luchando contra Dios. Pero en lugar de arrepentirse, lo maldicen más amargamente que nunca y se vuelven aún más resueltos en su oposición. Véase Apocalipsis 16, versículos 9, 11 y 21. Las plagas sirven así para revelar el espíritu de rebelión que controla plenamente sus corazones. La cizaña, por así decirlo, se demuestra que es cizaña. Véase Mateo 13, versículos 24 a 30 y versículos 36 a 43, y la justicia de Dios al destruirlas se hace evidente. Por el contrario, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañan a las plagas perfeccionan el carácter de los santos y los llevan a confiar más en Dios. Compárese con Apocalipsis 7, versículo 4. Así como la disposición a morir por otro es la manifestación suprema del amor, véase Juan 15, versículo 13. La intención de quitar la vida a otro marca el grado máximo de odio. Durante las 2 últimas plagas se desarrolla una situación que hace que esta distinción sea plenamente evidente, incluso para los propios participantes. Y la justicia de Dios al poner fin a la historia humana se hace así evidente tanto para los hombres como para los ángeles. Véanse Romanos 14, versículo 11, Filipenses 2, versículo 10, Apocalipsis 16, versículos 13, 14, 16 y 17. Entonces se demostrará ante el universo que, para el hombre, el pueblo remanente preferiría morir antes que desobedecer a Dios, y que aquellos que han elegido el servicio de Satanás matarían, si se les permitiera, a todos los que se interponen en su camino para controlar la tierra. Atrapados en el mismo acto de intentar ejecutar el decreto de muerte, se presentan sin excusa ante Dios. Véase Apocalipsis 16, versículo 17. De este modo,
Se traza claramente la línea entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no lo hacen, y a través de los no convertidos. Se le permite al diablo demostrar cómo sería el universo si se le permitiera controlarlo. Compárese con Apocalipsis 7, versículo 1. ¿Dónde estaremos cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra? Apocalipsis 16, versículo 15 nos dice que Jesús vendrá como un ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Versión Reina Valera. Jesús menciona este mismo aspecto de venir cuando menos lo esperamos en Mateo 24, versículo 43, 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 4, y en 2 de Pedro 3, versículo 10. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 4. Apocalipsis 16, versículo 15 continúa diciéndonos qué hacer para que ese día no nos agarre desprevenidos. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Versión Reina Valera contemporánea. Velemos y oremos y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe mientras nos preparamos para las escenas finales de la tierra justo antes de que Jesús regrese para llevarnos a casa. Bendiciones.